Hola chicas, chicos. Bueno, en esta oportunidad vamos a explicar un poco lo que habíamos visto en la clase pasada y también a sumar algunos temas nuevos. Como ven acá en la pantalla, vamos a ver el tema de balanceo primero, después vamos a ver el tema de estequiometría. Estos dos temas son cosas que ya hemos visto, pero que bueno, vi que solamente 2 estudiantes entregaron las tareas, así que vamos a tratar de saldar dudas. Y vamos a incorporar ahora 2 temas nuevos que son leyes de los gases que han visto en fisicoquímica de ciclo básico, que vamos a refrescar un poquito y a complejizar un poquito eh, en las próximas clases. Les quería avisar también química de cuarto primera, de electromecánica, que seguramente vamos a hacer más adelante el mes que viene o en noviembre, vamos a ver, un trabajo un poquito más complejo y más largo, como para cerrar el año y para poner en valor todo lo que han aprendido durante esta cuarentena, este ciclo lectivo. Bien, vamos a empezar con balanceo entonces. Ahora vamos a utilizar simulación de PHET, phet.colorado.edu. Ahí van a encontrar todas estas simulaciones para que quiera interiorizarse un poquito más. Incluso tiene algunos modos que por ahí no vamos a verlos ahora, pero que son interesantes, es interesante que entren y que naveguen un poco sobre esta plataforma. Bueno, vamos a explicar un poquito. Bueno, tenemos una reacción química, ¿sí? En este caso es la producción de amoníaco. Fíjense, N2H2 y forma NH3. Bueno, esto es nitrógeno, ¿sí? O nitrógeno molecular, hidrógeno molecular y forma amoníaco. Estos son los reactivos y este sería el producto. Es decir, a la izquierda de la flecha tenemos los reactivos y a la derecha de la flecha tenemos el producto o los productos. ¿Ok? Bueno, lógicamente, bueno, acá está todo en cero. Estos numeritos que están en cero ahora se llaman coeficientes estequiométricos. Ajustar o balancear una ecuación química o una reacción química implica especificar cuáles son estos coeficientes estequiométricos. Así que lógicamente no pueden ser cero porque si son cero no hay nada de reactivos ni nada de productos, ¿sí? Bien, y la ecuación química es esta, N2H2NH3. Eso no se puede modificar, ¿ok? En algunos casos van a ver que entre paréntesis, acá chiquitito, puede decir el estado de agregación en el que está la sustancia. Puede decir AC, que sería que está en una solución acuosa. Puede decir G, que es un gas. Puede decir L, que es un líquido. O puede decir S, que es sólido. Sí, pero eso en este caso no tiene ninguna incumbencia con respecto a los coeficientes o con ajustar una reacción química. Así que bueno, vamos a empezar. Esta plataforma nos da 2 herramientas. Una es una especie de balanza. En este caso tenemos 2 elementos, nitrógeno e hidrógeno, en toda la reacción, ¿sí? Por ende, me está poniendo una balanza solamente de nitrógeno y de hidrógeno. Y después, si no, también un gráfico en el que nos va a mostrar cuando estén iguales. La idea es que cuando nosotros ajustamos la ecuación o balanceamos la ecuación química, del lado de los reactivos haya la misma cantidad de átomos, en este caso de nitrógeno e hidrógeno, que del lado de los productos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a arrancar. Voy a poner la balanza para que lo puedan ver. Después, si quieren, usamos el otro. Bueno, y voy a agregar, en este caso, fíjense, agregué 2 de nitrógeno, ¿sí? Al agregar una molécula de N2, son 2 los átomos de nitrógeno, ¿sí? Y no uno, por este 2 que está acá. Es decir, que esta molécula, ¿sí? Cuando yo agrego moléculas, estoy agregando N2, ¿sí? Que es como es la fórmula molecular del nitrógeno molecular. Valga la redundancia. Bueno. Voy a agregar uno de hidrógeno, fíjense, la balanza ahora se inclinó. Y vamos a agregar uno de amoníaco. Bueno, fíjense que si bien el hidrógeno está desplazado hacia la derecha, es decir, hacia el lado de el producto, el nitrógeno está balanceado hacia el lado de los eh, reactivos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es agregar otro amoníaco, otra molécula de amoníaco, y fíjense que ya quedó ajustada la cantidad de nitrógeno. Ya tenemos 2 y 2. Fíjense, si yo cuento, acá visualmente se ven 2 esferas azules y de este lado también. Lógicamente, estas dos toman otra disposición, ¿sí? Se separan y forman el amoníaco. Y por otro lado tenemos el hidrógeno, que ahora tengo 6 del lado de los reactivos, y tenía 3 al principio, ahora tengo 6, y 2 del lado de los reactivos, ¿sí?
Perdón, no sé si dije reactivos antes. De los productos tengo 6, de los reactivos tengo 2. Bien, entonces lo que voy a hacer es agregar hidrógeno, simplemente eso. Si ahora tengo 3, y ahí estaría ajustada la ecuación. Es decir, que los coeficientes serían 1 para el caso del N2, 3 para el caso del H2, ¿sí? Son 3 moléculas, y 2 para el caso de NH3, ¿sí? Lógicamente lo que yo estoy haciendo con estos coeficientes es multiplicar la cantidad de moléculas que tengo de esa sustancia. ¿Ok? Si yo lo veo en el otro gráfico, van a ver, tengo 2 de nitrógeno, 2 de nitrógeno. 6 de hidrógeno, 6 de hidrógeno. Y lógicamente en otra disposición, lo que ocurre cuando hay una reacción química es que chocan estas moléculas de hidrógeno con estas de nitrógeno y toman una disposición distinta. Se rompen enlaces, se forman nuevos enlaces. Y en este caso estos dos nitrógenos se dividen en dos y cada uno de ellos se une a 3 hidrógenos. Es por eso que se llama NH3, o la fórmula molecular es NH3, que es del amoníaco. ¿Ok? Bueno, vamos con el segundo ejemplo, que es la disociación del agua. El agua se puede descomponer en hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Esa reacción se llama disociación de agua, ¿sí? Bueno, vamos a utilizar esta herramienta. Bueno, vamos a agregar una molécula de agua, ¿sí? Una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? H2O. Bien, y vamos a agregar ahora, por lo menos el coeficiente por lo menos tiene que ser 1, ¿sí? Tiene que haber al menos una molécula de esa sustancia. Bueno, lo que ocurre es que tengo, fíjense, al agregar 1 y 1, de hidrógeno y de oxígeno, acá como tengo acá, la molécula de hidrógeno es diatómica, entonces tiene 2 átomos. Y lo mismo pasa con el oxígeno, son 2 átomos. Entonces lo que tengo que hacer es, en este caso si agrego otra molécula de agua, ahora tengo 4 de hidrógeno, 2 de oxígeno, o sea, el oxígeno estaría ajustado. Si lo vemos en la balanza, tengo el oxígeno ajustado, pero no así el hidrógeno. Entonces lo que hago es agregar hidrógeno, ¿sí? Para que en vez de 2 haya 4. Y listo. Todo esto, este método se llama método de tanteo, ¿no? En realidad, yo lo que estoy haciendo es agregar los coeficientes hasta que quede igualado. Y con esta plataforma, bueno, me permite hacerlo. Ahora vamos a ver de qué manera vamos a hacerlo en el papel, sin tener esta plataforma. Y vamos al último ejemplo, la combustión del metano. Bueno, en este caso el metano, fíjense, cuando yo agrego una molécula de metano son un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? En una sola molécula. Vamos a agregar oxígeno. Estos son los reactivos, ¿no? En la combustión saben que la reacción siempre es con oxígeno y forma dióxido de carbono y agua. Esto lo vamos a ver después cuando veamos funciones orgánicas. Bien, entonces tengo todo el lado de los reactivos, ¿no? Tengo 1 de carbono, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Vamos a agregar uno de cada uno. En este caso el carbono ya estaría ajustado, el oxígeno también, pero al agregar la molécula de agua se desbalancea el hidrógeno y el oxígeno. Bien, lógicamente, como les decía, tenemos que ir haciéndolo a método de tanteo. Vamos a agregar, en este caso, para poder ajustar o balancear el hidrógeno primero, voy a agregar otra molécula de agua. Entonces ya tengo ajustado el carbono y el hidrógeno. Lo que me faltaría ajustar es el oxígeno, que está desplazado hacia el lado de los productos, así que vamos a agregarle al lado de los reactivos para que me quede totalmente ajustado. Y en este caso tengo un átomo de carbono de cada lado, ¿sí? Uno que viene del metano, el otro corresponde al dióxido de carbono, se ha transformado en dióxido de carbono, y después tengo 4 de hidrógeno que también forman parte del metano, y 4 de hidrógeno que forman parte de las dos moléculas de agua, y tengo 4 de oxígeno que forman parte, bueno, en este caso del oxígeno molecular, y acá, en este caso, el oxígeno se reparte entre el agua y el dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, este sería el concepto de balancear o ajustar una ecuación química por método de tanteo. Lo que ustedes tenían, acá puse 2 de los 3 casos que tenían que ajustar, ¿sí? Tenemos acá, en este caso, bueno, son un poco más complejas las moléculas en realidad porque son triatómicas. Perdón, triatómicas no, son compuestos ternarios, ¿sí? Porque tienen 3 tipos de átomos. Y estos serían el reactivo y estos serían los productos, ¿sí? Bueno, en este caso, como les decía, tiene indicado acá, AC está en medio acuoso, y acá dice G, gases, ¿sí? Bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo voy a copiar de vuelta la ecuación para que
podemos trabajar con un poco más de espacio. Bien, tenemos C6H12, o sea, 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno, o 6 de oxígeno. Esto se descompone, ¿sí? Forma dos sustancias, C2H5 OH, esto es un alcohol, esto si no me equivoco es etanol, OH. Bien, y dióxido de carbono. Bien, no le pongo en este caso AC o G porque, bueno, en este caso para ajustar no tiene incumbencia, eso sí. Es simplemente para saber si está disuelto o no esa sustancia. Bueno, tenemos entonces acá que especificar los coeficientes estequiométricos. Fíjense que todavía no le hablé de la nomenclatura ni nada, ¿sí? Para estos casos ni siquiera hace falta saberlo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que yo voy a hacer es dividir esto en dos partes. ¿Sí? Tenemos de este lado reactivos y de este lado productos. Bien, tenemos carbono, 6 átomos. Hidrógeno, 12 átomos. Y oxígeno, 6 átomos. Bien, y de este lado, del lado de los productos, tenemos carbono. Acá tenemos 2 y se le suma este. Así que si no tiene nada, implica que tiene 1, por lo menos. Así que serían 3. ¿Sí? Hidrógeno, tenemos 5 más este, son 6 también. ¿Sí? Bien, y por último, oxígeno. Tenemos este de acá y estos de acá, o sea, serían 3. Si se dan cuenta, tenemos la mitad de los... En realidad, los coeficientes solamente sería agregarle un 2 y un 2. Es decir, si yo tengo un 1, me quedaría así. Si yo tengo un 1 y un 1, me quedaría así. Esto estaría desajustado. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es modificar los coeficientes de estas dos sustancias. Bueno, al agregarle un 2, acá, yo estoy multiplicando, en vez de tener 2 como tenía, tengo 4. Entonces si vuelvo a contar, tengo 4 y una son 5 ahora. ¿Sí? Vamos, perdón que la pantalla no me deja ver. Ahí está. Bueno, entonces vamos a borrar esto, este 3. Como volví a contar, ahora tengo 5. Sí, ya me voy acercando. Bien, tenía 5 más 1, 6. En este caso tengo 2 por 5, ¿sí? Que serían 10. Y 2 por 1, que sería 2. Entonces en total yo tenía 6. Esto se multiplicó por 2, podríamos decir. ¿Sí? En vez de 6 ahora tengo 12. ¿Sí? Recuerden que el coeficiente... Bien. Y con respecto al oxígeno, habíamos dicho que había 1 acá. ¿Sí? En este caso, como son 2 moléculas, en realidad ahora hay 2 átomos de oxígeno y acá hay 2. Entonces serían 4. Entonces vamos a poner un 4. Bien, sigue estando desajustado esto, o sea, solamente ajusté el hidrógeno al agregar ese 2. Y ahora si yo agrego un 2 acá, lo que ocurre es lo siguiente, vamos a volver a contar. Teníamos este 2 por 2 serían 4, 2 por 1 son 2. En este caso se suman los del dióxido de carbono con los del etanol, y me quedaría 4 más 2 serían 6. Y ya tengo ajustado el carbono también. Y el hidrógeno no tocamos nada porque no tiene hidrógeno el dióxido de carbono. Así que lo dejamos como está. Y por último, el oxígeno. Vamos a volver a contar. Teníamos 1, ahora se multiplicó por 2. Entonces tenemos 2 de oxígeno en el etanol. O sea, esta por 2 sería 4. Es decir, que en total tengo 6. ¿Sí? 2 por 2 es 4. Y se le suma a esto que tenía 1 por 2 es 2. 4 más 2 es 6. Bien. Y ahí quedaría ajustada la ecuación. O sea, solamente lo que tienen que hacer es agregar un 2 acá. ¿Sí? El coeficiente estequiométrico de esta sustancia. Y un 2 acá. Ok. Bien. Bueno, vamos a ver la segunda, que era un poco más fácil, que sería, bueno, la oxidación del magnesio. ¿Sí? Magnesio y oxígeno forma monóxido de magnesio. Bien, vamos a hacerlo por acá. Bien, este es ahora más sencillo. Magnesio, oxígeno, forma monóxido de magnesio. Bien. Bueno, los coeficientes. De vuelta vamos a hacerlos. ¿Sí? Perdón, soy torcida la línea. Un poquito más derecha. Bueno. Magnesio, oxígeno. Bien, tenemos. De este lado, hacia el lado de los reactivos, tenemos un átomo de magnesio y 2 de oxígeno.
Y de este lado tenemos de magnesio 1 y de oxígeno también 1. ¿Sí? Entonces, coeficiente 1 en todos, ¿sí? No estaría ajustado a los oxígenos. Bueno, en este caso vamos a borrar este coeficiente que no corresponde y vamos a agregar un 2. Entonces ahora, al tener dos moléculas, si al tener una molécula teníamos uno de cada uno, ahora vamos a tener dos de cada uno, ¿sí? Y estaría desajustado el magnesio, así que vamos a borrar este coeficiente y vamos a agregar un 2. Entonces ahora al contar tendríamos no un átomo de magnesio, sino tendríamos 2. Y ahí estaría ajustado. Es decir que este 1 lógicamente no, y este 2 ya estaría ajustado. En el caso del valor 1 de coeficiente se puede omitir. Si yo no pongo nada, se entiende que hay 1, porque está escrito el O2, entonces no tendría sentido si no hay en la reacción oxígeno, no ocurriría. Bien, esto con respecto a el balanceo de ecuaciones químicas. Bueno, el tercero se lo dejo para que lo hagan ustedes, que quedó ahí. Bueno. Bueno, vamos a seguir con el segundo punto de estequiometría, que es la otra actividad que les había dado. Bueno, me dice, se hace reaccionar tolueno con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Es una reacción que ya tenían más arriba ustedes, que tenían que ajustar. Sí, esa es la reacción que tienen que ajustar. Bueno, al final no quería darles la reacción ajustada, pero bueno, vamos a tener que hacer. Bien, para que no se corte voy a copiar la ecuación y después vamos a seguir con el punto A y B del ejercicio, si les parece. Y si no les parece también, porque en realidad no es en vivo esto. No es en directo, es en vivo. Buenas, regresé. Bueno, acá copié la ecuación. Si quieres la misma ecuación que tenía en realidad en el primer punto. Bueno, y acá estaría ajustada la ecuación. Tenemos un átomo de tolueno, 9 de oxígeno, 7 de dióxido de carbono y 4 de agua. Bueno, eso es lo primero que tienen que hacer, escribir la ecuación ajustada, porque si no van a tener complicaciones después cuando hagan los cálculos. ¿Sí? En este caso sí es importante que estén los coeficientes y bien escrita la reacción. Bueno, yo voy a hacer un cuadro que me va a ayudar para ordenarme en el trabajo, ¿sí? Bueno, voy a hacer un cuadrito así, porque vamos al primer punto. El primer punto es muy sencillo en realidad. Dice, si en la ecuación química descrita las condiciones de reacción son hacer reaccionar 10 moles de tolueno con suficiente cantidad de oxígeno, determinar el oxígeno que se necesitará para que todo el tolueno reaccione, el dióxido de carbono y agua que se produce, expresar la cantidad en gramos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Yo voy a hacer esta tablita, vamos a poner acá las cantidades iniciales. Las podemos poner en moles si quieren. La cantidad inicial en gramos. ¿Sí? Ahora les digo cómo se saca todo eso. Podemos poner la cantidad que reacciona en esta tercera fila. Para esto van a tener que tener tabla periódica y también van a tener que tener calculadora. ¿Sí? No va a ser tan sencillo hacerlo. Bien. En esta última fila ponemos lo que quedó de producto, ¿sí? Lo que quedó al final. Entonces, vamos a dividir esto bien. Y vamos a dejar la última parte para anotaciones, si es necesario. Vamos a dividir esto. De esta manera, por ahí es un poco más engorrosa, pero puede que les resulte. Bien. Bueno, entonces vamos a tener, vamos a escribir con esto. Inicial, ¿sí? En términos de moles. Inicial, pero en este caso en gramos. ¿Sí? Vamos a poner la cantidad que reacciona. Y vamos a poner las cantidades finales. ¿Sí? Que es lo que por ahí nos puede llegar a interesar. O sea, en este caso son 10 moles. ¿Sí? La cantidad de moles es, así como 12 es una docena, bueno, un mol es 6,023 por 10 a la 23, cantidad de partículas elementales, se dice. Entonces, iones, átomos.
Bueno, entonces tenemos que ver qué peso tiene un mol para saber después 10 moles, ¿sí? En el caso del tolueno, fíjense. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y esto lo vamos a hacer con todas las sustancias, ¿no? El tolueno es C7H8, ¿sí? Tenemos 7 de carbono y 8 de hidrógeno. O sea, lo que estoy haciendo es calcular cuánto pesa un mol de tolueno, ¿sí? Bien, entonces tenemos 7 de carbono, ¿sí? Es decir, que vamos a multiplicar por 7 la masa atómica que está en la tabla periódica del carbono, que ahora lo voy a descargar y se ve. Los 8 hidrógenos, ¿sí? 8 por la masa atómica, recuerden esto, es la masa atómica del hidrógeno, ¿sí? Esto nos va a dar la cantidad de gramos, que sería un mol de tolueno, ¿sí? Y esto lo tienen que hacer con cada una de las sustancias. Bien, denme un segundito que descargo, para no hacerles perder el tiempo, voy a descargar la tabla periódica, una calculadora, y hacemos las multiplicaciones. Bueno, seguimos acá, descargué una tabla periódica, que por ahí no es la mejor, pero bueno, nos va a servir igual. Bueno, habíamos quedado en que tenemos que sacar la masa atómica del carbono y del hidrógeno para saber cuántos gramos sería un mol, ¿ok? Bien. Vamos a ver entonces acá. Fíjense que en el caso del carbono, cualquier tabla periódica de masa atómica le va a dar 12,01. En este caso vamos a redondear a 12, ¿sí? Y en el caso del hidrógeno, no sé si llega a ver bien, pero sería 1, dice 1,00, vamos a redondearlo a 1, ¿sí? Generalmente son elementos que se usan muchísimo, entonces tendríamos 7 por 12, vamos a tomar la unidad de gramos si quieren, y 8 por 1 gramo, ¿sí? Bueno, 7 por 12, podemos hacer con la calculadora, 84, ¿sí? 84 gramos tenemos por este lado del carbono, más 8 por 1 es 8 gramos. Bien, entonces sumamos, ¿sí? Bueno, es que es muy sencillo. 92 gramos. Bien, 92 gramos de tolueno equivale a un mol, ¿sí? Y en el caso del ejercicio nos dice que tenemos 10 moles. Entonces esto multiplicado por 10 es 920 gramos, ¿sí? De tolueno. Entonces esto es lo que tenemos inicial. Simplemente eso, no es tan complicado. Tenemos entonces 920 gramos de tolueno que equivale a 10 moles iniciales, ¿sí? Bueno, vamos a poner acá 10 moles iniciales en gramos, serían 920 gramos, ¿sí? Bien, fíjense que un mol, ¿sí? Esto se llama relación estequiométrica, un mol de tolueno reacciona con 9, ¿sí? Entonces 10 moles con cuánto reaccionarían. En este caso sería algo similar al anterior, ¿no? Es la regla de 3, ¿sí? Es decir, tenemos un mol de tolueno reacciona con 9 moles de tolueno, entonces 10 moles, ¿con cuánto reaccionaría? Bueno, esto es bastante sencillo, pero lo que tienen que hacer cuando arman esta regla de 3, si en este caso siempre los datos de una sustancia tienen que estar de un lado, en este caso el tolueno, y del otro lado teníamos, me olvidé, el oxígeno, está bien, es la combustión. Bien, teníamos oxígeno acá, ¿sí? Entonces, bueno, me quedaría así. Lo que tienen que hacer en este caso es multiplicar cruzado, ¿sí? 10 por 9, y dividir por el que les quedó primero, ¿sí? 10 por 9 es 90, divido 1 es 90. Así que en este caso, 10 moles reaccionan con 90 moles de oxígeno, ¿sí? Son números un poco altos, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Bueno, entonces acá 10 moles con 90 moles. Disculpen que trato de hacerlo lo más lento posible como para que lo puedan entender. Bueno, ahora estos 90 moles, ¿cuántos gramos serían? ¿Sí? No es lo mismo 10 moles de tolueno que 10 moles de oxígeno, o sea, no puedo esto multiplicarlo por 9 y ya está, no. Tengo que sacar del oxígeno ahora. Bien. Bueno, vamos a sacar entonces cuánto pesa un mol de oxígeno y multiplicarlo por 90. Esa sería la tarea que tenemos ahora. Bueno, debe haber alguna manera de borrar esto más rápido, ¿no? Sí. Exacto. Bien. Entonces vamos ahora con el oxígeno, O2. Bueno, si buscamos en la tabla periódica, son dos átomos en este caso, ¿no? En esta molécula.
y multiplicamos por la masa atómica. Si vemos la tabla periódica, el oxígeno que está por acá, 9, lo vamos a redondear a 16, que serían 16 gramos de oxígeno. ¿Sí? 16 por 2, 32 gramos sería un mol de oxígeno, ¿sí? O de este oxígeno molecular. Bueno, entonces, si esto es un mol, vamos a multiplicarlo por 90, que es lo que a nosotros nos interesa, por 90. Así que ahora vamos a hacer con la calculadora. 90 por 32 me queda en 2880 gramos. ¿Sí? Bastante oxígeno. 2880 gramos. Eso es lo que me quedaría acá. 2880 gramos de oxígeno. Sí, ya tenemos las cantidades iniciales. Que bueno, ya hay una de las preguntas que podemos responder con esto, pero no vamos a meternos todavía en eso. ¿Sí? Esto es lo que necesitaríamos nosotros de oxígeno para que se consuma todo, o sea, para que la reacción sea completa. ¿Sí? Vamos a ver cómo sigue el ejercicio. Dice, determina la cantidad de oxígeno que se necesitará para que todo el túnel reaccione. Bueno, necesita 90 moles. Si lo quieren en gramos, 2880 gramos. ¿Sí? Eso es lo que necesita de oxígeno. Bueno, el dióxido de carbono y agua que se producen. ¿Sí? Expresa la cantidad en gramos. Bien. Entonces, vamos a ver cuánto producto se forma. Bueno, del mismo modo que dijimos, un mol de tolueno reacciona con 9 de oxígeno, vamos a decir un mol de tolueno forma 7 de dióxido de carbono y 4 de agua, sobre todo si tiene, como dice acá, oxígeno suficiente. ¿Sí? Vamos a suponer que reacciona todo, de los 920 reacciona todo, y de los 2880 también reacciona todo, o sea, se consume, y final me queda gramos, si quieren ponerle, no ser más específico. Bien, inicial de esto no tengo nada, de esto tampoco, en gramos tampoco, pero sí tenemos, bueno, no reacciona, porque no es una reacción en equilibrio, pero sí se forma, o sea, de todo esto se va a transformar todo en producto, ¿sí? En este producto y en este otro producto. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tenemos un mol forma 7, entonces 10 moles forman 70, ¿sí? Un mol forma 4 de agua, entonces 10 moles forman 40. Entonces vamos a ver cuánto formaría de dióxido de carbono y de agua. Bueno, vamos a borrar esto. Bien, entonces tenemos, bien, 920 gramos eran de tolueno. Con 920 gramos de tolueno, que es un mol, ¿sí? ¿Cuánto se formaría? Bueno, 7. Vamos a averiguar cuánto es un mol y lo vamos a multiplicar por 7, ¿sí? De dióxido de carbono. Entonces tenemos, vamos a hacer un cálculo acá. Dióxido de carbono dijimos. En carbono dijimos que era 12 gramos, tenemos uno solo acá, o sea, por 1. 12 gramos más, dijimos que era 16, por 2 era 32 gramos. ¿Sí? Ya lo hago directamente, yo no lo desgloso como antes. Bien, si sumo, son 44 gramos. Esto sería un mol de dióxido de carbono. ¿Sí? Esto lo tengo que multiplicar por 7, que es lo que forma. Entonces hacemos 44 por 7, 308 gramos se forman de dióxido de carbono. ¿Sí? Bien. Y simplemente lo que tenemos que hacer, como dijimos, reaccionó esto. ¿Sí? Es un mol. En este caso es fácil porque es un mol nada más. Entonces, lo que se forma acá es 308 gramos. ¿Sí? Que serían 7 moles, si lo quieren poner en moles. ¿Sí? Y lo mismo tenemos que hacer con el agua. 4 moléculas de agua forman un mol. Ah, perdón. 10 moles estamos hablando. Perdón. Un error mío. Esto con un mol. Esto lo tenemos que multiplicar por 10. Perdón, este cálculo, lo claro, es para un mol de tolueno. Ese cálculo que hicimos recién. ¿Sí? O sea, un mol de tolueno forma 7, que serían 308 gramos. Pero nosotros tenemos 10 moles de tolueno. Entonces esto estaría mal. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, tenemos que hacer esto por 10, que bueno, solamente agregarle un 0, en este caso es bastante sencillo. Bien. 3080 gramos, ¿ok? De dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Se entendió? Porque como con 1 se fueron 308, con 10 veces más.
Así que serían 70 moles de esto. Bueno, y por el otro lado vamos a hacer el del agua. ¿Sí? De vuelta. Esto sería, lo poner acá, vamos a aclarar, si no es confundible. 10 moles. ¿Sí? Un mol, habíamos dicho que era 92 gramos. Bien. Bien, con un mol se forman 4 de agua. Y ahora vamos a ver cuántos serían gramos y moles. ¿Sí? Y acá 10 moles formarían 40 de agua. ¿Sí? Lo aclaro acá como para que no se entienda. Para que se entienda. Bien. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a hacer el cálculo por el agua. Y ya con eso terminaríamos. Bien. Agua, H2O, H2, o sea, 2 por 1, y O, que dijimos que era 16, 2 por 1 gramo, más 16 gramos. Si todo esto ya lo hemos visto. Bien, entonces sería 2 gramos de todo esto, más 16 son 18. 18 gramos sería un mol de agua. ¿Sí? Esto lo multiplicamos por 4. Si quieren ya lo pueden multiplicar por 40, en realidad. Yo lo hago por 4 para que lo entiendan. 18 por 4 son 72. ¿Sí? Gramos que se forman, pero esto lo tengo que multiplicar por 10 al mismo tiempo. Entonces me quedaría 720 gramos, ¿sí? De agua. Es lo que se formaría entonces de agua. ¿Sí? Si con 1 se forman 4, con 10 se formarían 40. 40, dijimos que eran 720 gramos. ¿Sí? Si yo sumo estas cantidades, y háganlo si quieren con la calculadora, 920 más 2880 me da 3800. ¿Sí? Y si yo sumo estas dos cantidades, fíjense, 3080 más 720 me da también 3080 más 720 también me da el mismo valor, 3800. ¿Ok? Es decir, estos valores tienen que ser iguales, efectivamente. Entonces vamos a responder arriba. Dice, nos hemos quedado acá. Dióxido de carbono y de agua que se producen, expresa la cantidad en gramos. Bueno, 3080 y 720. ¿Sí? Dióxido de carbono, vamos a ponerlo acá así. CO2, 3080, perdón que tengo la camarita acá, gramos, y oxígeno, perdón, y agua, H2O, 720 gramos. Bien. Bueno, y esa sería la parte A. Y la parte B que dice la cantidad de gramos de tolueno que será necesaria para producir 380 gramos de dióxido de carbono. Bueno, 380 gramos de dióxido de carbono. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Plantear una regla de 3. A mí me resulta medio engorroso esto de bajar y subir. Bueno, vamos a hacerlo acá al costadito. O acá abajo, ya que dejamos ese espacio en la tabla. Bueno, me pregunta... ¿dónde está el...? Aquí. Bien. Bueno, con 920 gramos de tolueno pudimos producir 3080 gramos de, de dióxido de carbono. ¿No? ¿Eso es lo que pregunta? Sí. Cantidad en gramos de tolueno que será necesaria para producir 380 gramos de dióxido de carbono. Bien. Entonces ahora, para producir 380 gramos, ¿cuánto va a ser necesario? Y fíjense que yo lo ordené ahora de manera diferente, porque puse los datos del tolueno de este lado y los datos del dióxido de carbono de este otro. Pero tenemos que hacer lo mismo, es la misma mecánica. Multiplicamos cruzado, ¿sí? O sea, me quedaría 380 por 920 y dividimos por 3080. En este caso nos quedaría 380 gramos por 920 dividido 3080, 113,5 gramos de tolueno necesitaríamos para producir esos 380 gramos de dióxido de carbono. Entonces, la respuesta a esto sería 113,5 gramos de tolueno. ¿Sí? Eso sería la cantidad necesaria para producir. Después, lógicamente, podemos hacer otra regla de 3 para ver cuántos moles sería. Y eso sería todo. Era un poco complicado, un poco engorroso, pero así sería. Traten de ver el video
las veces que sean necesarias para poder entenderlo. Estequiometría es un poco así, es el lío entre moles y gramos. Hay que ordenarlo, pero eso sería básicamente lo referente a estequiometría que vamos a ver. Bueno, y vamos a explicar, bueno, los puntos que les dije que íbamos a desarrollar. Leyes de los gases y soluciones. Y con eso terminamos. Que bueno, solamente son las explicaciones. Después les voy a mandar algunas actividades. Un poquito más sencillas que estequiometría. Pero bueno. Bueno, las leyes de los gases. Bueno, ahora sí seguimos con lo que había prometido, los dos temas que tenemos que ver para avanzar. Leyes de los gases, sí que ya lo han visto seguramente en ciclo básico. Bueno, tenemos tres leyes. La ley de Boyle, vamos a poner por acá. La ley de Charles y la ley de Gay-Lussac o Charles Gay-Lussac. Gay-Lussac. Bueno, serían estas tres leyes. Bueno, la ley de Boyle ocurre cuando la temperatura no se modifica, o sea, la temperatura permanece constante, ¿sí? La ley de Charles ocurre cuando la presión permanece constante y la ley de Gay-Lussac cuando el volumen permanece constante, o sea, el volumen no se modifica. Bueno, recuerden que la temperatura la vamos a utilizar en Kelvin, la presión puede ser en pascales, milímetros de mercurio o atmósferas, y el volumen en litros o centímetros cúbicos, o mililitros, que es lo mismo que centímetro cúbico en todo caso. Bueno, ¿qué dice la ley de Boyle? Dice básicamente que cuando el volumen baje, es decir, que si nosotros comprimimos un gas, por decirlo de alguna manera, la presión va a ser mayor que si no estuviese comprimido ese gas, ¿sí? O sea, va a tener una relación inversamente proporcional el volumen con respecto a la presión, siempre y cuando la temperatura no cambie. Lo mismo ocurre si nosotros aumentamos el volumen de un gas, la presión va a bajar. O sea, descomprimimos, va a haber menos presión, ¿sí? La presión, entiéndala como la fuerza que ejercen las moléculas dentro de un recipiente, las moléculas del gas, ¿sí? No se olviden que estamos dentro de lo que serían leyes de los gases. Entonces, bueno, eso explicaría la ley de Boyle, básicamente. Una relación inversamente proporcional. Si el volumen es el doble, la presión va a ser la mitad. Si el volumen es la mitad, la presión va a ser el doble y así sucesivamente. Y de esto se desprende una ecuación que les va a servir, que se lo voy a dejar por acá, que es la presión 1, o la presión inicial, multiplica igual al producto entre la presión final y el volumen final, ¿sí? Entonces, son multiplicaciones, ¿sí? La presión 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sí? Eso es para que se mantenga la relación que yo les digo proporcional. Esa es la ley de Boyle. Ahora vamos a ver si quieren con un ejemplo. Después tenemos la presión a presión constante, la ley de Charles. Dice que al aumentar la temperatura, el volumen va a aumentar. Básicamente sería eso. También es una relación proporcional en Kelvin, ¿sí? Por el factor de dilatación que tiene los gases, siempre la temperatura tenemos que utilizarla en Kelvin. Y lo mismo ocurre si la temperatura baja, el volumen baja también. En este caso, la ecuación quedaría así. Volumen 1 o volumen inicial dividido temperatura inicial va a ser igual a volumen final sobre temperatura final, lo que sería igual haciendo un despeje, si quieren, para que no sea tan complicado, volumen 1 por temperatura 2 igual a volumen 2 por temperatura 1. ¿Sí? En este caso es una relación directamente proporcional. Es decir, si la temperatura es el doble, en Kelvin, el volumen va a ser el doble. ¿Sí? Esto es la situación ideal, los gases ideales. Digamos, tienen un cierto comportamiento ideal que no tiene en cuenta algunos factores. Bien, y por último, la ley de Gay-Lussac dice que al aumentar la temperatura, la presión va a aumentar, ¿sí? O al bajar la temperatura, la presión va a disminuir. O sea, muy parecida a la ley anterior. Estas son flechitas, para abajo y para arriba, pero nada, las dibujé, están bien. Bien, y así sería la ley de Gay-Lussac. Bien, y nos quedaría una situación muy similar a la anterior, presión 1 por temperatura 1, ¿sí? Inicial y final respectivamente.
Bien, o sea, 1 sería inicial, 2 sería final. Bueno, vamos a plantear un ejercicio con respecto a esto. Por ejemplo, vamos a poner un gas, tiene una presión de 2 atmósferas, ¿sí? Con un volumen, estoy inventando en este momento, ¿eh? Con un volumen de 3 litros, ¿sí? Bien, si a temperatura constante, o sea, les digo como pudiera hacer un ejercicio, ¿no? Si a temperatura constante se achica su volumen a 1 litro, ¿cuál será su presión final? Bueno, acá tenemos entonces, vamos a plantear primero si dice que es a temperatura constante significa que no se modifica la temperatura. Estamos hablando de la ley que dijimos de Boyle y Mariotte, temperatura constante, Boyle y Mariotte. ¿Okay? Entonces tenemos que aplicar esta fórmula, ¿sí? Al bajar el volumen sube la presión, al subir el volumen baja la presión, tenemos que tener eso en cuenta. Bien, entonces, ¿sí? Esta sería la presión inicial y el volumen inicial, ¿sí? Si a temperatura constante se achica su volumen a 1 litro, volumen final. Siguiente, vamos a plantear acá la fórmula y vamos a reemplazar los valores. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2. Vimos presión 1, como dice acá arriba, P1 sería 2 atmósferas, si es el valor. Y volumen 1, bien, 2 atmósferas de presión 1 por... vamos a poner esto. Bien, presión 2 no la sé, entonces le vamos a poner X. Y volumen 2, acá dice, si se achica su volumen a 1 litro. Entonces tendremos 1 litro, vamos a verlo, así, 1 litro de volumen 2. Bien, bueno, lo que tenemos que hacer acá es operar, ¿sí? Tenemos en esta ecuación, vamos a despejar la X. Esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo, o sea que me queda 2 atmósferas por 3 litros igual a, perdón, dividido 1 litro igual a X. Sí, X sería esa presión 2. Litros se cancela con litros en la unidad. 2 por 3 es 6. Así que el resultado es 6 atmósferas sería la presión final que adquiere. ¿Sí? Y así cada uno de los ejercicios generalmente lo que hacen es darte 3 de los 4 valores, ¿sí? Que tenés que identificar y en función de eso despejar la X. Simplemente eso. Bien. Les quería mostrar esto gráficamente con la ayuda del simulador. Si me acompaña la suerte de esta computadora. Ahí está. Ahí va. Bien. Tenemos acá la simulación también de PHET. En este caso, yo no sé si es con gases ideales, pero vamos a tratar de visualizarlo. Bueno, acá estaría. Fíjense que tenemos un manómetro con el que medimos la presión. Vamos a agregarle con este inflador el gas adentro del recipiente. Siempre piénsenlo en recipientes que pueden modificar el volumen, lo que se denomina émbolo, y que pueden modificar lógicamente también su presión, ¿no? Así que bueno, a ver si carga esto. Perdonen que quizás quedó un poco largo el video, pero bueno. Bien. Vamos a la introducción. Bueno, fíjense cómo la presión va a aumentar cuando yo le agregue estas moléculas de este gas. ¿Sí? Aumentó. Este relojito se movió. ¿Sí? Achique, la presión va a aumentar, lógicamente. O sea, fíjense, yo lo encierro. Ahora está en 20 atmósferas. Lo agrando. Está en 14 atmósferas. Calor, o sea, aumenta la temperatura.
a aumentar la presión. Si yo, en este caso no puedo mantener la presión constante, pero bueno, en el caso de que yo diga, al calentar esto se va a expandir, ¿sí? Lógicamente si tengo el volumen constante, lo que va la presión, ¿ok? Esa es la explicación básica de las leyes de los gases. .colorado.edu, juegan con esto. Acá hay un modo juego. Creo que es un modo juego, sí. Bien, lo que hacemos es agregar. Bien, acá puedo hacer mantener constante. Si me deja, entonces agregamos calor. Fíjense que se agranda, ¿sí? Lo que yo les decía, la presión va a tender a contraerse, ¿sí? Bueno, este sería el resumen, digamos, este cuadrito de los ejercicios con esto. Y de solución, introducción. Bueno, una solución en química, solución es una mezcla. SC, le ponemos generalmente lo que es solución homogénea, es decir, yo no puedo ver los componentes a simple vista, ¿sí? ¿Sí? Y vamos a tener varios solutos, ¿no? Va a ser el 100%, o sea, cuando nos referimos a mezcla, el solvente es quien va a disolver al solvemo sal y agua, el soluto va a ser el agua, ¿sí? A ver si tengo espacio. Están en centímetros cúbicos de solución. Tenemos que determinar el soluto que hay, ¿sí? Básicamente es eso. Pero en la solución, porcentaje que hay de soluto, ¿sí? Soluto dividido la cantidad de solutos en presiones de concentración. Después vamos a profundizar algunos, incluso molares específicos de la química, pero hay muchas soluciones que es solución por 100. Es decir, en este caso sería la solución y listo, y eso por 100. El porcentaje, vamos a reemplazar los valores, dividido 200 gramos, ¿sí? En términos porcentuales. Bueno, si hacen 100, les va a dar 1%. En este caso, hay centímetros cúbicos. En este caso, a poner porcentaje, no cualquier porcentaje, sino que sería de masa, volumen, ¿sí? Centímetro cúbico es unidad de volumen, en gramos, kilogramos, todos los múltiplos de subcúbico, litro, ¿sí? Todos esos múltiplos de submúltiplos. Y así sería, 2 gramos de soluto sobre esto, ¿sí? Después, el alcohol etílico rebajado, el 96%, ¿sí? O sea, el 96% de esa masa es agua, ¿sí? Eso sería una mezcla homogénea. Bueno, después vamos a profundizar un poco más sobre esto, que utilicen siempre esta forma. En una solución binaria va a ser el soluto, tengo 30 gramos de soluto, y tengo, en este caso sería 110 gramos, es lo que me quedaría en una solución binaria. O sea, la suma de todos los solutos de la solución. Y siempre tenemos que sumar gramos y centímetros cúbicos, en ese caso necesitaríamos más adelante. ¿Ok? Así que bueno, espero que puedan resolver. Nos vemos la próxima. Les mando un saludo. Vamos. Chau, chau.